Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, con muchísima energía y muchas ganas de compartir con ustedes algo que sé que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos, algo que realmente ha generado muchísima expectación. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, sí, el mismísimo Kerem Bürsin, y la, por decirlo de alguna manera, complicada historia de amor con Hande Erçel. Para los que no me conocen o son nuevos en el canal, llámenme la que está al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, sobre todo de las series que nos tienen a todos enganchados. Y claro, cuando se trata de Kerem y Hande la cosa se pone seria, porque, seamos honestos, son una de las parejas más queridas y mediáticas de todo el universo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla, en Love is in the Air, fue simplemente explosiva, y la gente, obvio, se enamoró de ellos como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que hoy, vamos a sumergirnos en esa historia, en los rumores, en las especulaciones, y por supuesto, en lo que parece ser la verdad, o al menos, la versión que tenemos más cerca de ser la verdad. Vamos a analizar qué pasó realmente entre Kerem y Hande desde que se conocieron en el set, hasta el final de su romance, y vamos a tratar de entender por qué fue tan complicado. Pero antes de empezar con todo esto, ya saben. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y no olviden dejar su like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando más vídeos como este. Gracias a todos por su apoyo. Bueno, volviendo al tema principal, creo que la mayoría de ustedes ya saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La serie, como les decía, fue un éxito rotundo, y la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír, llorar y suspirar, y la gente quería que esa magia continuara fuera de la pantalla. Y al principio parecía que ese deseo se iba a hacer realidad. Empezaron a salir, a compartir momentos juntos, a ser fotografiados por los paparazzi, y las redes sociales se volvieron locas. Era el sueño hecho realidad para muchos fans. Y es que cuando dos actores se enamoran en el set, la gente se ilusiona. La historia de amor ficticia se convierte en una realidad, y eso siempre genera mucho interés. Además, Kerem y Hande son dos personas muy atractivas, con mucho talento, y con una personalidad que, por lo que hemos visto, encaja muy bien. Parecían perfectos juntos, una pareja de ensueño. Compartían fotos, se dedicaban mensajes bonitos en redes sociales, asistían juntos a eventos, todo parecía perfecto. Pero como suele pasar en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de desacuerdos. Y aunque al principio se intentó mantener una imagen de normalidad, la verdad es que las cosas no estaban bien. La prensa turca, siempre al acecho de cualquier novedad, comenzó a hablar de problemas en la relación, de diferencias irreconciliables. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se acabó el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, aquí es donde la historia se complica y entramos en el terreno de las especulaciones y las diferentes versiones. Porque aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, sí que se han filtrado algunas informaciones y se han hecho algunas declaraciones que nos dan pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Pero antes de sumergirnos en las posibles causas de la ruptura, retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos cómo se formó esta conexión especial que cautivó a millones. El encuentro en el set de Love is in the Air fue, sin duda, el punto de partida de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La serie, una comedia romántica fresca y atractiva, rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. La trama, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, resonó con el público de una manera especial. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, en sus papeles de Serkan y Eda respectivamente, fue el ingrediente secreto del éxito. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que emanaba de cada escena, eran simplemente cautivadoras. El público se enamoró de la pareja, no solo de sus personajes, sino también de los propios actores. La gente quería verlos juntos, quería que su amor trascendiera la pantalla. Y al principio, la magia pareció funcionar. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, y pronto se confirmaron con fotos y vídeos que circulaban por las redes sociales.
Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando momentos de complicidad y afecto. Los fans celebraron a noticia y la pareja se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía y del mundo. La imagen de Kerem y Hande juntos era la de una pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, y parecían disfrutar de su tiempo juntos. Era el sueño hecho realidad para muchos, una prueba de que el amor, al menos en el mundo de la farándula, sí podía ser para siempre. Pero como dice el dicho, lo bueno dura poco. Los primeros indicios de problemas comenzaron a surgir en forma de rumores y especulaciones. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más jugosos, comenzó a hablar de crisis y distanciamiento. Las fotos de la pareja juntos se volvieron menos frecuentes, y los mensajes en las redes sociales se volvieron más escasos. La realidad, como suele suceder, era mucho más compleja que la imagen idílica que se había proyectado. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad y las expectativas del público comenzaron a pasar factura. El cuento de hadas se estaba desmoronando y el final, lamentablemente, no fue feliz para siempre. Ahora sí, volvamos a la pregunta central: ¿por qué se separaron Kerem Bürsin y Hande Erçel? Como mencioné antes, ninguno de los dos ha revelado públicamente los motivos de la ruptura. Sin embargo, se han filtrado algunas informaciones y se han hecho algunas declaraciones que nos dan pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Una de las razones que se han barajado, y que considero bastante plausible, es la diferencia en sus estilos de vida y en sus prioridades. Kerem, como sabemos, es una persona muy trabajadora, muy ambiciosa, y muy centrada en su carrera. Desde sus inicios, ha demostrado una gran dedicación a su profesión, siempre buscando nuevos retos y proyectos. Su visión del futuro parece estar enfocada en el éxito profesional y en la construcción de una sólida carrera. Hande, por otro lado, también es una persona muy talentosa y dedicada, pero parece que en ese momento estaba más enfocada en otros aspectos de su vida. Se rumorea que Hande le da mucha prioridad a su familia y a sus amigos. Esta diferencia en las prioridades pudo haber generado roces y tensiones en la relación. Es posible que Kerem, con su enfoque en su carrera, no pudiera dedicarle a Hande el tiempo y la atención que ella necesitaba, o que Hande, con sus prioridades en otros ámbitos, no pudiera acompañar a Kerem en su ambiciosa búsqueda del éxito profesional. Además, la fama y la exposición mediática también pudieron ser un factor importante. Estar constantemente en el ojo público, ser perseguidos por los paparazzi, recibir críticas y comentarios en redes sociales, todo eso puede ser muy estresante y puede afectar a la relación. La presión mediática puede ser muy fuerte y a veces es difícil mantener una relación sana en esas circunstancias. Imaginen la presión de tener cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada foto juzgada. Esa exposición constante puede desgastar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Es importante recordar que Kerem y Hande eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. La fama, el éxito y la presión mediática pueden ser abrumadores, especialmente para alguien que aún está descubriendo quién es y qué quiere de la vida. También se ha hablado de posibles infidelidades, aunque esto no está confirmado y son solo rumores. La prensa turca a veces es muy sensacionalista y suele inventarse historias para generar más interés. Lo cierto es que no hay pruebas que confirmen que hubo infidelidades, pero sí que se ha especulado mucho sobre este tema. En el mundo de la farándula, los rumores de infidelidad son comunes, pero es importante ser cautelosos y no dar por ciertas las informaciones no verificadas. Otra de las teorías que se han manejado es que la relación entre Kerem y Hande era demasiado intensa, y que no estaban preparados para afrontar la presión y la responsabilidad que conlleva una relación sentimental. El éxito de la serie, el cariño del público, la fama, todo eso pudo haberle superado, y pudieron haber necesitado más tiempo y espacio para madurar y para entenderse. Es posible que al estar en el centro de la atención pública, la pareja sintiera la necesidad de proteger su privacidad y de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación. Lo que sí es cierto es que la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue muy comentada y lamentada por sus fans. Muchos esperaban que esa relación durara, que se consolidara, y que llegaran a formar una familia. Pero la vida a veces nos sorprende y las cosas no siempre salen como queremos. El amor, como sabemos, es un sentimiento complejo y a menudo impredecible. No hay garantía de que una relación, por muy fuerte que parezca al principio,
vaya a durar para siempre. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande siguieron con sus vidas, cada uno por su lado. Ambos han seguido trabajan en sus carreras, protagonizando nuevas series y películas, y demostrando su talento. Kerem, por ejemplo, ha participado en series como Edificio Fénix y Jakob Seversen, y ha seguido cosechando éxitos. Hande, por su parte, ha protagonizado la serie Bambaska Biri, y ha seguido siendo imagen de varias marcas. Han demostrado que, a pesar de los problemas del pasado, han sabido enfocarse en sus carreras y seguir adelante. En cuanto a sus relaciones sentimentales, ambos han tenido otras parejas, aunque ninguna ha sido tan mediática como la que mantuvieron juntos. Kerem ha sido relacionado con otras actrices, pero no ha confirmado ninguna relación estable. Hande, por su parte, ha sido vista con otros hombres, pero tampoco ha oficializado ninguna relación. Han sabido manejar su vida privada con discreción, y han evitado exponer sus relaciones al escrutinio público. Lo que sí es evidente es que, a pesar de su ruptura, Kerem Bürsin y Hande Erçel han mantenido una buena relación profesional. Han coincidido en algunos eventos, se han saludado y han demostrado respeto mutuo. Esto demuestra que, a pesar de los problemas que pudieron haber tenido, supieron mantener una relación cordial y profesional. Demuestra madurez y respeto mutuo. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la historia de amor entre Kerem y Hande es un claro ejemplo de que el amor, a veces, es complicado. No siempre es fácil mantener una relación, sobre todo cuando estás en el ojo público y cuando las presiones son constantes. Es normal que haya problemas, desacuerdos y diferencias, y que a veces las cosas no funcionen. Lo importante es aprender de la experiencia, crecer como personas y seguir adelante. Kerem y Hande han demostrado que son dos personas maduras y profesionales, que supieron gestionar su ruptura de la mejor manera posible, y que han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado. La verdad es que la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es algo que aún sigue presente en la memoria de sus fans. Su química en la pantalla, su romance en la vida real, y su posterior ruptura, son temas que siempre generarán debate y conversación. Pero al final lo importante es que ambos han seguido adelante, que han encontrado su camino, y que siguen brillando con luz propia. Han demostrado que son resilientes y que han sabido construir sus carreras con éxito. Han logrado separar su vida personal de su vida profesional, y han seguido siendo admirados por sus fans. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor, la fama y la vida no siempre son como las vemos en las series. Hay momentos de alegría, de pasión y de ensueño, pero también hay momentos de dificultad, de conflicto y de decepción. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante con optimismo. Así que, chicos y chicas, espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Es una historia compleja, con muchos matices y con muchas versiones diferentes. Pero al final lo importante es que nos quedemos con lo positivo, con el talento de ambos, con su belleza y con su capacidad de seguir adelante. Su historia, aunque con un final agridulce, nos deja una valiosa lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la madurez emocional. Y ahora, como siempre, les doy las gracias por haber visto este vídeo. Me encanta tenerlos aquí, compartir con ustedes mis conocimientos y mis opiniones, y generar esta linda comunidad que hemos formado. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle al like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les guste el mundo de las series turcas y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo, por estar siempre ahí, y por hacer de este canal un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.